Te despido por atrevida. Fueron las palabras que le gritó el chef frente a todos, sin saber que esa mujer de 61 años fundaría la cadena de restaurantes más exitosa de México. En ese momento, con los zapatos manchados de grasa y las manos temblorosas, Clara no imaginaba que esa humillación se convertiría algún día en la semilla de su imperio culinario. Bienvenidos de vuelta. Cuéntenme de qué ciudad de México nos están viendo o qué hora es por allá. Disfruten esta historia que puede cambiar su perspectiva sobre el respeto y la dignidad. El aroma a ajo y hierbas finas flotaba por toda la cocina del restaurante Le Petit Gourmet en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. Era uno de esos lugares donde los ricos chilangos iban a presumir su paladar refinado, donde un plato costaba lo que una familia humilde gastaba en comida durante una semana entera. Las paredes estaban adornadas con fotografías del chef Alberto Mendoza recibiendo premios, estrechando manos con celebridades, sonriendo con esa arrogancia que solo los hombres exitosos parecían dominar a la perfección. Clara Esperanza Morales llevaba 3 años trabajando ahí, 3 años de levantarse a las 5 de la mañana en su pequeño departamento de la colonia Doctores para tomar el metro y llegar puntual a las 6:30. A sus 61 años, sus manos ya mostraban las huellas del tiempo, venas marcadas como mapas de carreteras, nudillos hinchados por la artritis que se intensificaba en las temporadas de lluvia, uñas cortadas al ras, porque los guantes de látex se rompían si las tenía largas. Su uniforme era siempre impecable, blusa blanca almidonada, falda negra hasta la rodilla, zapatos de goma antideslizantes que había comprado en el tianguis de San Juan, porque los que vendían en las tiendas para personal de restaurante costaban más que su salario de una semana. El delantal lo lavaba cada noche en la pequeña lavadora que había comprado usada, asegurándose de que no tuviera ni una sola mancha para el día siguiente. Clara no era como las otras meseras. Mientras las jóvenes de 20 y tantos se quejaban del chef Alberto, de sus gritos constantes y su temperamento explosivo, ella simplemente agachaba la cabeza y seguía trabajando. Había aprendido durante décadas que protestar no servía de nada cuando eras una mujer mayor, cuando tu currículum vitae no tenía títulos universitarios, cuando tu experiencia se limitaba a limpiar casas, cuidar niños ajenos y servir en fondas del centro histórico. El chef Alberto Mendoza era un hombre de 45 años que había estudiado gastronomía en París, un dato que mencionaba al menos 3 veces por día, alto, de complexión robusta, con ese bigote perfectamente recortado que se acariciaba cuando estaba pensando en alguna nueva forma de humillar a su personal. Sus manos, a diferencia de las de Clara, eran suaves, sin cicatrices, protegidas por guantes costosos durante el servicio. Tenía la costumbre de gritar, no solo cuando algo salía mal, sino por principio, porque creía que el miedo mantenía la disciplina. Más rápido, par de inútiles, era su frase favorita. En París no aceptarían esta mediocridad, gritaba mientras golpeaba las ollas con un cucharón de metal que sonaba como campanas de iglesia anunciando el apocalipsis. Clara había desarrollado una especie de sexto sentido para los estados de ánimo del chef. Cuando llegaba con el ceño fruncido más pronunciado de lo normal, cuando azotaba las puertas con más fuerza, cuando revisaba los platos con esa expresión de disgusto permanente, ella sabía que ese día sería peor que otros. En esos momentos se movía como un fantasma por la cocina, invisible, eficiente, tratando de no darle ningún motivo para que descargara su mal humor en ella. Pero Clara tenía un don que ni el chef Alberto, ni nadie más en el restaurante había notado. Observaba a los clientes con la atención de una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Sabía que la señora de la mesa 5 siempre pedía el postre cuando hablaba por teléfono con alguien que la hacía llorar. Podía verlo en la forma en que se limpiaba discretamente las lágrimas con la servilleta. Conocía al ejecutivo de la mesa 7, que venía todos los viernes después de visitar a su madre en el hospital. Siempre pedía el platillo más caro del menú, como si el precio pudiera compensar la culpa que llevaba cargando. Había memorizado las preferencias de al menos 50 clientes regulares. Don Rodolfo, el empresario retirado que venía los martes, siempre pedía el salmón, pero lo que realmente quería era algo que le recordara la comida de su infancia en Puebla.
La joven pareja que celebraba su aniversario cada mes necesitaba algo romántico, pero no tan elaborado que los hiciera sentir fuera de lugar. Los turistas extranjeros buscaban auténtica comida mexicana, pero preparada con la sofisticación que esperaban de un restaurante caro. Clara llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo de su delantal donde anotaba estas observaciones. No era nada elaborado, letra pequeña y temblorosa, abreviaciones que solo ella entendía, pequeños dibujos que representaban expresiones faciales o gestos. Señor Martínez, triste, quiere pozole como su mamá, escribía. Señora López, nerviosa, necesita algo ligero que no manche la blusa blanca. Durante las horas muertas, cuando el restaurante estaba vacío entre el almuerzo y la cena, Clara limpiaba las mesas con movimientos mecánicos mientras su mente trabajaba en ideas. Recordaba las recetas de su abuela Esperanza, quien había cocinado para los trabajadores de una fábrica textil en Tlaxcala durante más de 30 años. Eran platillos sencillos, pero sustanciosos, comida que consolaba el alma, además de llenar el estómago. Su abuela le había enseñado que cocinar no era solo mezclar ingredientes, sino entender qué necesitaba cada persona. La comida es medicina para el corazón, mija, le decía mientras le mostraba cómo dorar la cebolla hasta que estuviera transparente, cómo agregar el comino en el momento exacto para que liberara todo su aroma, cómo dejar que el guiso se cocinara lentamente para que todos los sabores se conocieran entre sí. Una tarde de martes especialmente gris, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del restaurante y solo había 3 mesas ocupadas, Clara tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con manos temblorosas, escribió en una servilleta de papel la receta del guiso de su abuela: carne de res en trozos pequeños, papas, chayotes, ejotes, todo cocinado en un caldo perfumado con epazote y cilantro fresco. No era un plato sofisticado, no tenía técnicas francesas ni ingredientes importados. Era comida honesta, de esa que hace que la gente cierre los ojos al primer bocado porque les recuerda algo importante que habían olvidado. Era el tipo de platillo que le serviría perfectamente a don Rodolfo, que consolaría a la señora de la mesa 5, que haría que los turistas entendieran realmente qué significaba la hospitalidad mexicana. Clara dobló la servilleta con cuidado y se acercó a la estación del chef Alberto, donde él estaba revisando el inventario con esa expresión de perpetuo disgusto que había perfeccionado durante años de sentirse superior a todo y a todos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por encima del ruido de los refrigeradores y las campanas extractoras. «Chef», dijo con voz suave, casi un susurro, «pensé que podríamos probar esto como especial». Alberto no levantó la vista del inventario. Sus dedos tamboreaban sobre la tabla de acero inoxidable con la impaciencia de alguien que consideraba que su tiempo era demasiado valioso para ser desperdiciado en conversaciones con el personal de servicio. «Pensé que algunos clientes podrían querer algo más cálido, más familiar», continuó Clara, extendiendo la servilleta doblada con la misma reverencia con que se entrega una ofrenda. El chef finalmente alzó la vista, y en sus ojos Clara pudo ver el destello de irritación que había aprendido a reconocer y temer. Era la misma expresión que ponía cuando encontraba un tenedor mal acomodado o cuando alguien se atrevía a sugerir que tal vez, solo tal vez, había una forma diferente de hacer las cosas. «¿Ahora usted es chef, Clara?», preguntó con esa voz pausada que usaba justo antes de explotar, como el silencio que precede al trueno. El chef Alberto arrebató la servilleta de las manos de Clara con un movimiento brusco que hizo que ella retrocediera instintivamente. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con letra temblorosa, y su expresión se transformó en una mueca de desprecio que ella conocía demasiado bien. «Guiso de la abuela», leyó en voz alta, con esa entonación burlona que reservaba para humillar al personal frente a los demás. «¿Carne con verduras? ¿En serio cree que esto es lo que nuestros clientes vienen a buscar aquí?». Los otros empleados de la cocina habían dejado de trabajar. El sous-chef Mario fingía estar concentrado en picar cebollas, pero Clara podía sentir su mirada curiosa. Las 2 ayudantes de cocina, Lupita y Fernanda, intercambiaron una mirada cómplice. Esa expresión que decía, allí va Clara metiéndose en problemas otra vez. Clara había trabajado en silencio durante 3 años, 3 largos años,
en los que había llegado temprano. Se había quedado tarde, había limpiado derrames que no eran su responsabilidad, había calmado clientes molestos con su sonrisa paciente. 3 años de escuchar cómo Alberto gritaba a las chicas jóvenes hasta hacerlas llorar, de ver cómo despedía a trabajadores honestos por errores mínimos, de tragarse las palabras que se le atoraban en la garganta cada vez que presenciaba una injusticia. Recordaba vívidamente el día que había empezado a trabajar ahí. Había llegado vestida con su mejor ropa, un traje sastre azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para las entrevistas de trabajo, zapatos negros que había lustrado hasta que brillaran como espejos. Alberto la había mirado de arriba abajo con esa sonrisa condescendiente que ya conocía también. «Mire, señora», le había dicho, sin molestarse en preguntarle el nombre, «aquí trabajamos a un ritmo muy acelerado. No sé si una persona de su edad pueda seguir el paso, pero necesitamos a alguien para los turnos que nadie más quiere tomar». Esos turnos que nadie quería eran los domingos, los días festivos, las noches cuando llovía y los clientes estaban de mal humor. Clara los había aceptado todos sin quejarse, agradecida de tener un trabajo estable después de meses de buscar empleo, de enfrentarse a gerentes que la rechazaban en cuanto veían su fecha de nacimiento en el currículum. Además, había continuado Alberto mientras le explicaba sus funciones, usted no va a atender las mesas principales. Se encargará de limpiar, de ayudar en la cocina cuando sea necesario, de hacer las tareas que las meseras más jóvenes no tienen tiempo de hacer. Y Clara había asentido, había sonreído, había dicho que estaba perfectamente de acuerdo, porque tenía que pagar la renta de su pequeño departamento, porque necesitaba comprar las medicinas para la presión alta, porque su pensión era una burla que no alcanzaba ni para cubrir los gastos básicos. Durante esos 3 años, había visto llegar y marcharse a docenas de empleados, jóvenes ambiciosos que duraban 2 semanas antes de darse cuenta de que Alberto nunca los iba a tratar con respeto. Chicas bonitas que conseguían trabajos mejor pagados en otros restaurantes, donde no tenían que soportar gritos constantes. Cocineros talentosos que se cansaban de que nunca se reconociera su creatividad. Pero Clara se quedaba. Siempre se quedaba, porque a los 61 años, las opciones se volvían cada vez más escasas, porque sabía que en otros lugares ni siquiera la iban a considerar para una entrevista. «¿Sabe cuánto cuesta entrenar a una chef?», le había gritado Alberto una vez a Lupita, cuando ella sugirió tímidamente una modificación al menú. «¿Sabe cuántos años de estudio se necesitan para entender la gastronomía? Y usted viene aquí, con sus recetas de pueblo, pensando que sabe más que yo». Clara había estado presente durante esa explosión, organizando silenciosamente los cubiertos, mientras Alberto destruía la autoestima de una chica de apenas 22 años que solo había querido aportar algo positivo. Había visto cómo Lupita se mordía el labio para no llorar, cómo sus manos temblaban mientras seguía cortando verduras, cómo después del turno se había encerrado en el baño para llorar en privado. Esa noche, Clara había esperado a que Lupita saliera del baño y le había ofrecido un té de manzanilla que había preparado en la pequeña estufa del área de descanso. «No es nada personal, mija», le había dicho con esa voz suave que reservaba para consolar. «Él grita porque tiene miedo. La gente que realmente sabe lo que hace no necesita gritar para demostrarlo». Lupita había renunciado 2 días después. Clara recordaba cada una de esas escenas, cada humillación que había presenciado, cada vez que había tenido que morderse la lengua para no decir lo que realmente pensaba. Había desarrollado una técnica para sobrevivir en ese ambiente tóxico. Volverse invisible, anticipar las necesidades antes de que se convirtieran en gritos, mantener la cabeza baja y el trabajo impecable. Pero en el fondo, en esa parte de su corazón que guardaba celosamente, para no dejar que la lastimaran, Clara sabía cosas que Alberto jamás entendería. Sabía que la señora Gutiérrez, que venía todos los jueves, acababa de perder a su esposo y que el único momento en que sonreía era cuando le servían ese postre de 3 leches que le recordaba a su luna de miel en Veracruz. Sabía que el joven ejecutivo que almorzaba solo todos los días estaba pasando por un divorcio difícil y que necesitaba que alguien lo tratara con amabilidad, no con la indiferencia profesional que Alberto exigía del personal. Alberto
Había construido su reputación sobre platos complicados con nombres en francés que la mayoría de los clientes no podían pronunciar. Técnicas sofisticadas que requerían ingredientes carísimos y presentaciones que parecían obras de arte, pero que dejaban a mucha gente con hambre. Era comida para impresionar, no para nutrir. Comida para el ego, no para el alma. Este lugar no es una fonda, Clara, le había dicho Alberto un día cuando la encontró consolando a un cliente que se quejaba de que la porción era muy pequeña. No estamos aquí para alimentar a cualquiera que tenga hambre. Estamos aquí para ofrecer una experiencia culinaria de nivel internacional. Pero Clara había notado algo que Alberto se negaba a ver. Los clientes más felices, los que regresaban una y otra vez, no eran los que venían a impresionar socios comerciales con vinos caros. Eran las familias que celebraban cumpleaños, las parejas que conmemoraban aniversarios, la gente que buscaba momentos especiales, no experiencias pretenciosas. Había observado cómo algunos clientes dejaban la mitad del plato sin tocar, cómo pedían pan extra para llenarse, cómo preguntaban discretamente si había algo más sencillo en el menú. Alberto interpretaba esas señales como ignorancia culinaria. Clara las entendía como una súplica silenciosa por comida real, por sabores que conectaran con algo más profundo que la mera sofisticación. Una noche, después de un turno particularmente difícil en el que Alberto había gritado a 3 empleados diferentes, Clara se había quedado limpiando las mesas mientras reflexionaba sobre su vida. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento había aceptado que la trataran como si fuera invisible, como si sus décadas de experiencia sirviendo a otros no valieran nada? Pensó en su abuela Esperanza, que había sido el corazón de esa pequeña fonda donde trabajó hasta los 80 años. Los clientes la trataban como a una reina, no porque tuviera títulos universitarios o hubiera estudiado en París, sino porque entendía que alimentar a alguien era un acto de amor, de respeto, de humanidad básica. La comida no es para lucirse, mija, le había dicho su abuela cuando Clara era apenas una adolescente. La comida es para dar vida. Cuando cocinas con amor, la gente lo siente. Cuando cocinas solo para impresionar, la comida se vuelve fría, sin importar qué tan caliente esté el plato. Ahora, parada frente a Alberto, con la servilleta arrugada en su mano y esa mirada de desprecio que conocía tan bien, Clara se preguntó por primera vez si había estado viviendo como el plano de fondo en la vida de otras personas, si su existencia solo importaba en la medida en que servía los propósitos de otros, si su voz, sus ideas, sus décadas de sabiduría silenciosa realmente no valían nada en un mundo obsesionado con títulos y prestigio. Algo pequeño pero profundo se movió en su pecho, como una semilla que llevaba años enterrada y finalmente recibía la primera gota de agua que necesitaba para empezar a germinar. Guiso de la abuela, Alberto repitió las palabras como si fueran un insulto personal, alzando la voz lo suficiente para que todo el personal de cocina pudiera escuchar claramente. Carne con papas y chayotes. ¿Esto es lo que usted considera alta cocina? La servilleta temblaba en sus manos mientras la sostenía como evidencia de un crimen imperdonable. Clara sintió cómo el calor le subía por el cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo que sabía que todos podían ver. Mario, el sous-chef, había dejado de fingir que picaba cebollas y ahora la miraba directamente, con esa expresión que oscilaba entre la curiosidad morbosa y la lástima. «Chef, yo solo pensé que…», comenzó Clara, pero Alberto la interrumpió con un gesto brusco de la mano. «¡No!», gritó, golpeando la servilleta contra la mesa de acero inoxidable. «No piense, esa no es su función aquí. Su función es limpiar mesas, servir platos y mantenerse callada. ¿Entiende?». El silencio que siguió fue denso, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Fernanda y Lupita intercambiaron miradas incómodas mientras seguían cortando verduras con movimientos mecánicos. El único sonido en toda la cocina era el zumbido constante de los refrigeradores y el borboteo suave de una olla que hervía en la estufa. Clara había soportado humillaciones antes. Había aguantado comentarios sobre su edad, sobre su falta de educación formal, sobre su lentitud para adaptarse a las nuevas tecnologías del restaurante. Pero esto era diferente. Esto no era solo desprecio por su persona, esto era el aplastamiento sistemático
de algo que había brotado desde lo más profundo de su corazón. «Mire, Clara», continuó Alberto, adoptando ese tono paternalista que usaba cuando quería parecer razonable mientras destruía a alguien, «yo entiendo que usted viene de otro ambiente, lugares donde este tipo de comida es normal, pero aquí servimos cocina de nivel internacional. Nuestros clientes esperan sofisticación, técnica, presentación artística». Hizo una pausa teatral, sosteniéndole la mirada como un depredador que ha acorralado a su presa. «No esperan comida de pueblo que cualquier señora puede hacer en su casa». Las palabras golpearon a Clara como bofetadas físicas. Comida de pueblo. Cualquier señora. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para minimizar no solo su sugerencia, sino toda su existencia, toda su experiencia, todo el amor y la sabiduría que había aprendido de su abuela y había atesorado durante décadas. «Además», agregó Alberto, dirigiéndose ahora al resto del personal como si Clara fuera invisible, «esto es lo que pasa cuando la gente confunde su lugar, cuando los empleados olvidan cuál es su función y empiezan a creer que pueden opinar sobre cosas que no entienden». Mario asintió obedientemente, aunque Clara pudo detectar un destello de incomodidad en sus ojos. Las chicas siguieron cortando verduras, pero sus movimientos se habían vuelto más lentos, más tensos, como si también ellas sintieran el peso de la humillación que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Clara apretó los puños junto a los costados de su cuerpo, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. Una parte de ella quería responder, quería explicar que esa receta no era comida de pueblo, sino sabiduría destilada, amor convertido en sabor, técnica perfeccionada durante generaciones por mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar en París, pero que entendían la cocina de una manera que Alberto jamás comprendería, pero había aprendido durante décadas que contradecir a los hombres poderosos solo empeoraba las cosas. Había visto a demasiadas mujeres perder trabajos, oportunidades, dignidad, por el simple crimen de tener opiniones propias. «Y otra cosa», continuó Alberto, claramente disfrutando el momento, «no quiero que vuelva a suceder. Si usted tiene ideas sobre la comida, guárdeselas para cuando cocine en su casa. Aquí usted hace lo que se le dice y nada más». Fue entonces cuando sucedió algo que Clara no había anticipado. Don Rodolfo Herrera, el empresario retirado que almorzaba ahí todos los martes, había entrado al restaurante mientras Alberto gritaba. El hombre de 70 años, distinguido y elegante, había estado esperando en la entrada a que alguien lo atendiera cuando escuchó los gritos provenientes de la cocina. A diferencia de otros clientes que habrían fingido no escuchar, don Rodolfo se acercó discretamente a la puerta entreabierta que separaba el comedor de la cocina. Clara lo vio por el rabillo del ojo, parado ahí con su traje gris impecable y su bastón de madera tallada, escuchando cada palabra del sermón humillante que Alberto le estaba dando. «Creo que es suficiente», dijo don Rodolfo, empujando suavemente la puerta y entrando a la cocina con la autoridad silenciosa que solo dan los años y el dinero bien invertido. Alberto se congeló a mitad de su discurso, su expresión transformándose instantáneamente de arrogancia a la sonrisa servil que reservaba para los clientes importantes. «Don Rodolfo, qué gusto verlo. No se preocupe por esto. Solo estábamos aclarando algunos procedimientos internos». «Estaba escuchando», dijo don Rodolfo con esa voz pausada que no necesitaba gritos para imponerse. Sus ojos se dirigieron a Clara, quien seguía parada junto a la mesa de trabajo, con las mejillas rojas y las manos temblorosas. «¿Puedo ver esa receta?» Alberto titubeó, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «Don Rodolfo, le aseguro que no es nada que pueda interesarle, solo una receta casera sin ninguna técnica». «La receta», repitió don Rodolfo, extendiendo la mano hacia Clara sin apartar la mirada de Alberto. Clara le entregó la servilleta arrugada, con manos que ya no temblaban, sino que vibraban con una mezcla de humillación y algo que no sabía si era esperanza o terror. Don Rodolfo desdobló el papel con cuidado, como si fuera un documento histórico de valor incalculable. Leyó en silencio durante lo que se sintió como una eternidad. Sus ojos recorrieron cada palabra de la letra temblorosa de Clara, cada ingrediente anotado con el amor de quien conoce íntimamente el poder transformador de la comida simple, pero bien hecha. «Interesante», murmuró finalmente, «muy interesante».
Levantó la mirada hacia Alberto, quien esperaba ansiosamente su veredicto. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de comer aquí, chef? Alberto se irguió, preparándose para recibir elogios sobre su técnica francesa, su creatividad culinaria, su presentación artística. Me da mucho gusto escuchar sus comentarios, don Rodolfo. Lo que más me gusta, continuó el hombre mayor, es cuando la comida me recuerda por qué es importante alimentarse, no solo nutrición para el cuerpo, sino alimento para algo más profundo. Hizo una pausa, sosteniendo la servilleta. Esta receta me recuerda a mi infancia en Puebla, cuando mi abuela cocinaba exactamente esto para mi abuelo cuando regresaba del campo. El rostro de Alberto se había puesto pálido. Clara podía ver cómo intentaba procesar esta información, cómo su cerebro luchaba por reconciliar su desprecio hacia la comida de pueblo con el hecho de que uno de sus clientes más importantes y adinerados estaba hablando de esa misma comida con nostalgia y respeto. «Me gustaría mucho probar este guiso», dijo don Rodolfo, doblando cuidadosamente la servilleta y guardándosela en el bolsillo del saco. «¿Cree que podría preparármelo?» La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo. Alberto abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, claramente buscando una forma de negarse sin ofender a uno de sus mejores clientes. «Don Rodolfo, le aseguro que puedo preparar algo mucho más sofisticado, algo que realmente valga la pena». «No», lo interrumpió don Rodolfo con firmeza. «Quiero exactamente esto, y quiero que lo prepare ella», agregó, señalando a Clara con un gesto de respeto que ella no había recibido en años. En ese momento, mientras todos los ojos en la cocina se dirigían hacia ella, Clara sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era su corazón. Eso implicaría algo limpio y simple. Era algo más profundo, más fundamental. Era el sonido de todas las veces que había aceptado ser menos, todas las veces que había guardado silencio, todas las veces que había permitido que otros decidieran su valor. Porque por primera vez en 3 años, alguien había escuchado su voz y la había considerado digna de respeto. La sonrisa de Alberto se había vuelto una mueca rígida, como si alguien hubiera tomado sus músculos faciales y los hubiera estirado hasta el punto de quiebre. Sus ojos se movían nerviosamente entre don Rodolfo y Clara, calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de suceder. Un cliente de la clase alta de México acababa de validar públicamente algo que él había ridiculizado apenas minutos antes. «Por supuesto, don Rodolfo», logró decir finalmente, su voz una octava más alta de lo normal. «Clara puede intentar preparar eso para usted. Aunque debo advertirle que ella no es realmente una cocinera, es más bien personal de servicio». La forma en que pronunció personal de servicio destilaba veneno. Era su manera de recordarle a don Rodolfo y a Clara cuál era su lugar en la jerarquía del restaurante. Pero don Rodolfo no parecía impresionado por la distinción. «En mi experiencia», dijo el hombre mayor con esa autoridad tranquila que viene de décadas de éxito empresarial, «las mejores cocineras rara vez tienen títulos formales. Aprendieron en cocinas reales, alimentando a familias reales, resolviendo problemas reales». Alberto forzó una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. «Por supuesto, tiene usted razón. Solo quería asegurarme de que entiende que esto es diferente de nuestro menú habitual». Mientras tanto, Mario se había acercado discretamente, aparentando revisar los inventarios, pero claramente tratando de escuchar cada palabra de la conversación. Sus ojos se movían entre Alberto y Clara, con la fascinación morbosa de alguien presenciando un accidente de tráfico. Durante 3 años había visto a Alberto humillar a empleados sin consecuencias, y ahora presenciaba algo completamente nuevo, alguien con poder real cuestionando la autoridad absoluta del chef. ¿Sabe qué, don Rodolfo? Alberto adoptó ese tono conspirador que usaba cuando quería hacer que los clientes se sintieran especiales. Mejor aún, ¿qué le parece si yo superviso personalmente la preparación? Puedo agregar algunos toques especiales, elevar un poco la presentación, darle ese toque profesional que usted merece. La oferta colgaba en el aire como una trampa apenas disimulada. Alberto había encontrado una manera de tomar control de la situación, de asegurarse de que incluso si don Rodolfo probaba el guiso de Clara, el crédito final seguiría siendo suyo. Pero don Rodolfo negó con la cabeza lentamente. «No, gracias.
Quiero probarlo exactamente como ella lo haría, sin modificaciones, sin toques especiales, lo que está escrito en esa servilleta, nada más. La expresión de Alberto se endureció casi imperceptiblemente. Era un hombre acostumbrado a tener control total sobre su cocina, sobre su personal, sobre la experiencia culinaria que ofrecía. La idea de que un plato saliera de su restaurante sin su supervisión directa, sin su sello de aprobación, sin su ego estampado en cada bocado, era casi inconcebible. «Entiendo perfectamente», dijo, pero el músculo de su mandíbula se había tensado de esa manera que Clara había aprendido a reconocer como señal de peligro. «Clara, prepárese para cocinar para don Rodolfo, pero quiero que entienda», agregó, dirigiéndose a ella con voz lo suficientemente baja para que don Rodolfo no escuchara, «que esto es una excepción muy especial. No significa que usted puede empezar a tomar decisiones sobre el menú». Clara asintió, pero algo había cambiado en su postura. Ya no tenía los hombros encorvados en esa posición defensiva que había adoptado durante años. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en mucho tiempo se sentía vista, escuchada, respetada por alguien cuya opinión importaba en el mundo donde se movía. «Necesitaré ir al mercado», dijo Clara, mirando directamente a Alberto a los ojos. «Los ingredientes que necesito no están en el inventario del restaurante». Era una declaración simple, práctica, pero que sonaba casi revolucionaria en el contexto de una cocina donde Alberto controlaba cada compra, cada ingrediente, cada decisión culinaria. «El mercado», repitió Alberto, como si Clara hubiera sugerido viajar a la luna. «No puede usar lo que tenemos aquí. Tenemos carne de res de primera calidad, verduras frescas». «No es lo mismo», interrumpió Clara con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «La carne necesita ser de cierto corte, con el nivel exacto de grasa. Las verduras tienen que ser del tamaño correcto, con la madurez precisa. Y necesito epazote fresco, no seco». Don Rodolfo sonrió, claramente disfrutando la tensión que se había creado. «Me parece perfecto, Mario», dijo dirigiéndose al sous-chef que había estado escuchando cada palabra. «Podrías acompañar a Clara al mercado. Yo me haré cargo de los gastos». Mario miró nerviosamente a Alberto, quien claramente estaba luchando con fuerzas contradictorias. Por un lado, la idea de que su sous-chef abandonara la cocina para acompañar a una mesera al mercado violaba todos sus principios jerárquicos. Por otro lado, contradecir directamente a un cliente tan importante podría tener consecuencias económicas desastrosas. «Por supuesto», logró decir Alberto entre dientes. «Mario, acompaña a Clara, pero que sea rápido. Tenemos servicio esta noche». Mientras Clara se quitaba el delantal y tomaba su bolsa del casillero, pudo escuchar cómo Alberto empezaba a murmurar quejas a Fernanda y Lupita. Sus palabras llegaban en fragmentos: clientes que no entienden, personal que se extralimita, estándares de calidad. Pero también notó algo más. Por primera vez en 3 años, las chicas no asentían automáticamente a todo lo que Alberto decía. Fernanda intercambió una mirada con Lupita, que sugería que tal vez, solo tal vez, habían empezado a cuestionar si la versión de la realidad que Alberto había construido en esa cocina era la única válida. El mercado de San Juan era un universo completamente diferente al ambiente esterilizado del restaurante. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, los gritos de los vendedores promocionando sus productos, el aroma mezclado de especias y comida recién preparada, todo contrastaba dramáticamente con la atmósfera tensa y controlada donde Clara había trabajado durante años. Mario caminaba detrás de ella con obvia incomodidad, claramente fuera de su elemento. Era un cocinero entrenado en técnicas europeas, acostumbrado a ingredientes que llegaban preordenados y empacados en cajas etiquetadas. Este caos organizado del mercado tradicional mexicano le parecía primitivo, ineficiente. «¿Cómo sabe cuál carne elegir?», le preguntó mientras Clara examinaba diferentes cortes en el puesto de don Fernando, el carnicero que había conocido por décadas. «Por el color, la textura, el marmoleado», respondió Clara, sosteniendo un trozo de carne contra la luz. «Esta está perfecta. Tiene la grasa suficiente para darle sabor, pero no tanta como para que se vuelva pesada». Don Fernando, un hombre de 60 años con manos como troncos de árbol y sonrisa permanente, asintió aprobadoramente.
La señora Clara sabe elegir. Viene aquí desde que era jovencita, acompañando a su abuela. Nunca he conocido a alguien que entienda mejor la carne para guisados. Mario observó fascinado cómo Clara interactuaba con los vendedores. No era la relación distante y transaccional que él conocía de las entregas al restaurante. Era personal, familiar, construida sobre años de confianza mutua. Cada vendedor conocía sus preferencias, entendía qué buscaba, le ofrecía los mejores productos sin que ella tuviera que pedirlo. «¿Ve estas papas?», le explicó Clara, eligiendo cuidadosamente entre docenas que a él le parecían idénticas. «Estas son perfectas para guiso. No se deshacen pero absorben el sabor. Estas otras», señaló a un grupo ligeramente diferente, «son mejor para puré o para freír». Era conocimiento empírico, acumulado durante décadas de cocinar para familias reales, con presupuestos limitados, donde cada ingrediente tenía que cumplir perfectamente su función, porque no había dinero para desperdiciar en experimentos fallidos. Cuando regresaron al restaurante, Alberto los esperaba con esa sonrisa tensa que había perfeccionado para situaciones incómodas. «¿Todo listo?», preguntó, mirando las bolsas del mercado como si contuvieran explosivos. «Todo listo», confirmó Clara, dirigiéndose directamente a su estación de trabajo sin esperar más instrucciones. Por primera vez en 3 años iba a cocinar en esa cocina, y por primera vez en mucho tiempo alguien iba a probar su comida con la expectativa de ser alimentado, no impresionado. Clara se lavó las manos con el ritual de alguien que se prepara para algo sagrado. El agua caliente corrió entre sus dedos mientras sentía todas las miradas de la cocina clavadas en su espalda. Alberto había adoptado una posición estratégica junto a la parrilla principal, fingiendo revisar otras preparaciones, pero claramente supervisando cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón vigilando a su presa. «Recuerde», murmuró Alberto acercándose a ella mientras sacaba los ingredientes de las bolsas del mercado, «esto es solo por esta vez. Una excepción especial para un cliente importante. No se acostumbre». Clara no respondió. Sus manos trabajaban con una precisión que sorprendió a todos los presentes. Primero lavó la carne con agua fría, secándola con toallas de papel antes de cortarla en cubos perfectamente uniformes. No usó regla ni medía con instrumentos. Sus ojos, entrenados durante décadas, calculaban automáticamente el tamaño exacto que cada trozo necesitaba para cocinarse de manera pareja. Mario se había acercado discretamente, fascinado a pesar de sí mismo. En la escuela culinaria le habían enseñado técnicas complicadas para cortar carne, métodos profesionales con nombres franceses. Pero los cortes de Clara eran perfectos, ejecutados con una economía de movimiento que hablaba de años de práctica, de miles de comidas preparadas con amor y necesidad. «¿Cómo sabe el tamaño exacto?», no pudo evitar preguntar. Clara levantó la vista por un momento, sorprendida de que alguien estuviera genuinamente interesado en aprender de ella. «Mi abuela me enseñó que cada ingrediente tiene su tiempo de cocción. Si cortas la carne muy grande, queda dura por fuera y cruda por dentro. Muy pequeña, se deshace y pierde sabor. Este tamaño», levantó un cubo de carne, «se cocina parejo en exactamente 40 minutos a fuego medio». Encendió la estufa y colocó una olla de barro que había traído de su casa, una pieza antigua, ennegrecida por años de uso, que Alberto miró con desdén evidente. «¿No va a usar nuestras ollas?», preguntó con esa voz que sugería que cualquier desviación de los protocolos establecidos era una afrenta personal. «El barro le da un sabor especial», explicó Clara, vertiendo un chorrito de aceite en el fondo. «Absorbe los aromas con el tiempo. Esta olla tiene más de 50 años. La usaba mi abuela, luego mi madre, ahora yo». Alberto resopló con desdén. «Supongo que también cree en esas supersticiones de que la comida sabe mejor si la hace la abuela». Por primera vez desde que había comenzado a cocinar, Clara se detuvo completamente. Sus manos se quedaron inmóviles sobre la olla mientras las palabras de Alberto flotaban en el aire como humo tóxico. Lentamente se enderezó y se volvió para mirarlo directamente a los ojos. «No es superstición», dijo con una voz tan tranquila que fue más intimidante que cualquier grito. «Es conocimiento. Es respeto por las generaciones que vinieron antes que nosotros y que perfeccionaron estas recetas cuando usted ni siquiera había nacido». El silencio que siguió fue absoluto. Fernanda dejó caer el cuchillo que estaba usando.
Lupita se quedó con la boca abierta. Mario retrocedió instintivamente, como si presintiera que estaba a punto de presenciar una explosión. Pero Alberto no gritó. En lugar de eso, sonrió con esa sonrisa venenosa que reservaba para los momentos en que planeaba destruir completamente a alguien. ¿Sabe qué, Clara?, dijo, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar sus palabras. Creo que usted se está confundiendo. Un cliente importante pidió probar su comida y de repente se cree chef. Pero déjeme recordarle quién es usted realmente. Clara sintió cómo el calor del aceite en la olla se mezclaba con el calor que le subía por el pecho, pero no apartó la mirada. Usted es una señora de 61 años que limpia mesas porque no tuvo la educación para hacer algo mejor, continuó Alberto, cada palabra calculada para cortar profundo. Es una empleada que debería estar agradecida de tener trabajo a su edad, porque créame, no hay muchos lugares que contraten a gente como usted. Las palabras golpearon a Clara como balas, pero algo extraño sucedió. En lugar de encogerse, de disculparse, de bajar la cabeza como había hecho durante 3 años, se irguió completamente. Sus hombros se cuadraron, su barbilla se alzó, y por primera vez en décadas se sintió completamente presente en su propio cuerpo. «Gente como yo», repitió, su voz ganando fuerza con cada palabra. ¿Se refiere a gente que sabe realmente cocinar? ¿Gente que entiende que alimentar a otros es un acto de amor, no de ego? Alberto parpadeó, claramente no esperando resistencia. Estaba acostumbrado a que sus empleados se desmoronaran bajo sus ataques verbales, a que pidieran perdón y prometieran portarse mejor. «¿Gente como yo?», continuó Clara, su voz ahora lo suficientemente alta para que toda la cocina pudiera escucharla. «¿Gente que ha alimentado a familias reales durante décadas? Gente que sabe cómo hacer que una casa huela a hogar con solo una olla y los ingredientes correctos?» Comenzó a dorar la carne en la olla, y el aroma que se levantó hizo que todos en la cocina alzaran la cabeza instintivamente. Era un olor que hablaba de tradición, de cuidado, de comida hecha con propósito más allá de la mera nutrición. «Durante 3 años», siguió Clara, moviendo la carne con una cuchara de madera gastada por el uso, «he escuchado cómo usted grita a empleados jóvenes hasta hacerlos llorar. He visto cómo despide a gente honesta por errores pequeños. He observado cómo trata a los clientes como si fueran afortunados de comer su comida, en lugar de sentirse afortunado de alimentarlos». Alberto intentó interrumpir, pero Clara siguió hablando mientras agregaba cebolla picada a la olla. El siseo del aceite caliente proporcionó una banda sonora dramática a sus palabras. «Y durante 3 años me he quedado callada porque necesitaba este trabajo, porque a mi edad las opciones son pocas, porque he aprendido que es más fácil ser invisible que luchar contra hombres que creen que su título los hace superiores a la sabiduría que viene de la experiencia real». La cebolla comenzó a dorarse, llenando la cocina con un aroma dulce y reconfortante que contrastaba dramáticamente con la tensión que se había apoderado del espacio. «¿Pero sabe qué?». Clara se volvió nuevamente hacia Alberto, sosteniendo la cuchara de madera como si fuera un cetro. «Usted puede tener diplomas colgados en la pared, puede haber estudiado en París, puede saber todos los términos franceses del mundo, pero hay algo que nunca va a entender». Hizo una pausa agregando ajo picado a la mezcla. El aroma se intensificó, volviéndose más complejo, más invitante. «Nunca va a entender que cocinar no es sobre impresionar a la gente, es sobre nutrirla, es sobre crear momentos de felicidad con un plato de comida, es sobre hacer que alguien que ha tenido un día terrible se sienta mejor con solo un bocado». Mario se había acercado más, claramente hipnotizado tanto por las palabras de Clara como por el proceso de cocción que estaba presenciando. Este no era el método clínico y controlado que había aprendido en la escuela. Era algo más orgánico, más intuitivo, más real. ¿Y sabe qué más? Clara agregó las verduras cortadas a la olla, donde comenzaron a sudar y liberar sus aromas naturales. «Durante estos 3 años he observado a sus clientes. He visto cómo algunos dejan la mitad del plato sin tocar porque está demasiado elaborado, demasiado complicado, demasiado preocupado por impresionar en lugar de satisfacer». Alberto había palidecido. La confianza arrogante que había mostrado minutos antes se estaba desmoronando como un soufflé mal hecho. «He visto cómo la gente pide pan extra
porque sus porciones elegantes no los llenan. He escuchado cómo susurran preguntando si hay algo más normal en el menú. He sido testigo de cómo sus técnicas perfectas dejan a la gente con hambre, no solo de comida, sino de algo real, algo auténtico. Virtió caldo caliente sobre la mezcla, y el sonido del líquido golpeando los ingredientes calientes resonó por toda la cocina como una sinfonía de promesas culinarias. «Así que no», dijo Clara, cubriéndose la olla y reduciendo el fuego. «No soy gente como yo. Soy exactamente el tipo de persona que este lugar necesita. Soy alguien que entiende que la verdadera cocina viene del corazón, no del ego». Se quitó el delantal lentamente, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa de trabajo frente a Alberto. «Y por primera vez en mi vida», dijo, mirándolo directamente a los ojos sin un rastro de miedo, «me niego a ser invisible». El delantal de Clara descansaba sobre la mesa de acero inoxidable como una bandera de rendición que, paradójicamente, representaba su primera victoria real en años. El silencio en la cocina era tan denso que se podía escuchar el borboteo suave del guiso, cocinándose en la olla de barro, un sonido reconfortante que contrastaba dramáticamente con la tensión eléctrica que flotaba en el aire. Alberto se quedó mirando el delantal doblado, como si fuera una serpiente venenosa que podría atacarlo en cualquier momento. Su rostro había pasado por una serie de transformaciones, de la arrogancia inicial a la sorpresa, luego a la rabia contenida, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al pánico. En 30 años de carrera culinaria, jamás había tenido un empleado que le hablara de esa manera, mucho menos frente a testigos. ¿Qué está haciendo?», tartamudeó, su voz notablemente más aguda que su tono autoritario habitual. «¿Se está renunciando?». Clara no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió a la olla donde su guiso se cocinaba lentamente. Levantó la tapa y removió el contenido con su cuchara de madera. El aroma que se liberó fue como una invocación, rico, terroso, cargado de memorias y promesas. Era el olor de domingos familiares, de tardes de lluvia, de amor convertido en sustento. «No me estoy renunciando», dijo finalmente, sin apartar la vista de la comida. «Me estoy liberando». Mario dio un paso inconsciente hacia adelante, como atraído por una fuerza magnética. Durante los 2 años que llevaba trabajando como sous-chef, había observado centenares de preparaciones, había dominado técnicas complejas, había memorizado recetas elaboradas, pero nunca había visto nada como esto, la forma en que Clara cocinaba no solo con sus manos, sino con todo su ser. «¿Cómo sabe cuándo está listo?», preguntó, su voz cargada de una curiosidad genuina que Alberto encontró profundamente traicionera. Clara sonrió por primera vez en todo el día, una expresión que transformó completamente su rostro. «El guiso te habla cuando está listo. Escucha, el borboteo cambia de ritmo. Mira, el color se vuelve más profundo. Huele. Los aromas se redondean, se vuelven completos». Fernanda y Lupita se habían acercado también, abandonando sus estaciones de trabajo sin pedir permiso. Era la primera vez en la historia del restaurante que alguien desafiaba abiertamente la autoridad de Alberto y no solo sobrevivía al encounter, sino que emergía más fuerte. «Pero el procedimiento», comenzó Alberto débilmente, aferrándose a las reglas como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. «Las normas del restaurante establecen que...». «¿Qué normas?», lo interrumpió Clara, volviéndose hacia él con una serenidad que era más intimidante que cualquier grito. «Las normas que dicen que usted puede gritar a empleados hasta hacerlos llorar, las que establecen que su ego es más importante que la satisfacción de los clientes, las que determinan que una mujer de mi edad no tiene derecho a opinar sobre comida que ha estado preparando desde antes de que usted naciera». Don Rodolfo eligió ese momento para reaparecer en la cocina, atraído por los aromas que habían comenzado a filtrarse hasta el comedor. Su entrada rompió la burbuja de tensión que había encapsulado a todos los presentes, forzándolos a recordar que existía un mundo más allá de esa confrontación. «¿Cómo va nuestro guiso?», preguntó con esa sonrisa genuina que solo aparece cuando alguien anticipa que es algo realmente especial. «Casi listo, don Rodolfo», respondió Clara, probando el caldo con una cuchara limpia. Sus ojos se cerraron brevemente mientras saboreaba, evaluando el equilibrio de sabores,
con la concentración de un director de orquesta, escuchando cada instrumento. 5 minutos más. Alberto intentó recuperar el control de la situación. Don Rodolfo, le aseguro que esto es muy irregular. Normalmente nuestros procedimientos son perfectos para lo que hacen, lo interrumpió don Rodolfo con diplomacia. Pero a veces, solo a veces, lo irregular resulta ser exactamente lo que necesitamos. El hombre mayor se acercó a la olla y inhaló profundamente. Su expresión se suavizó de una manera que no había mostrado en los 3 años que llevaba siendo cliente regular del restaurante. «Esto me transporta», murmuró, casi para sí mismo. «Mi abuela María tenía una cocina pequeña en Puebla, con una estufa de leña y ollas como esta. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía para comer exactamente esto». Mario escuchaba fascinado. En la escuela culinaria le habían enseñado sobre técnicas, temperaturas, tiempos de cocción precisos, pero nunca nadie le había hablado sobre el poder emocional de la comida, sobre cómo un plato podía transportar a alguien a través del tiempo y el espacio. «¿Puedo preguntar?», comenzó tímidamente. «¿Cómo aprendió a cocinar así?». Clara lo miró con sorpresa. Era la primera vez en 3 años que alguien en esa cocina le preguntaba sobre su experiencia como si tuviera valor real. «Mi abuela me enseñó cuando tenía 8 años», respondió, removiendo el guiso una vez más. «Pero no me enseñó recetas, me enseñó principios. Me mostró cómo escuchar a los ingredientes, cómo respetar su naturaleza, cómo crear armonía entre sabores que parecen diferentes, pero que en realidad se complementan». Hizo una pausa probando nuevamente el caldo. «Me enseñó que cocinar es como criar hijos. Requiere paciencia, amor y la sabiduría de saber cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas sigan su curso natural». Alberto observaba este intercambio con una mezcla de horror y fascinación. Su autoridad, construida cuidadosamente durante años sobre una base de intimidación y credenciales académicas, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero más perturbador aún era el hecho de que parte de él, una parte pequeña pero persistente, reconocía la verdad en las palabras de Clara. Fernanda se atrevió a hablar por primera vez. «A mí me gustaría aprender», dijo con voz suave pero firme. «Quiero decir, las técnicas que nos han enseñado son útiles, pero esto es diferente». Lupita asintió vigorosamente. «Mi madre cocina así. Siempre me decía que podía sentir cuando la comida estaba lista, pero yo pensaba que era solo, no sé, intuición sin fundamento». «La intuición es conocimiento acumulado», explicó Clara, apagando el fuego bajo la olla. «Es la suma de miles de comidas preparadas, miles de sabores probados, miles de reacciones observadas. Es ciencia práctica, no magia». Don Rodolfo había estado escuchando cada palabra con creciente admiración. Como empresario exitoso, había aprendido a reconocer el talento genuino cuando lo veía, sin importar el empaque en que viniera. «Clara», dijo con esa voz decisiva que había usado para cerrar miles de negocios a lo largo de su carrera, «me gustaría hacerle una propuesta». Alberto se tensó visiblemente. «Don Rodolfo, estoy seguro de que podemos resolver cualquier malentendido». «No hay malentendido», lo interrumpió don Rodolfo con firmeza. «Clara, ¿estaría interesada en cocinar para eventos privados? Cenas familiares, celebraciones íntimas, gente que aprecia la comida real». La pregunta flotó en el aire como una promesa. Clara sintió como algo se movía en su pecho. No esperanza exactamente, porque había aprendido a desconfiar de esa emoción, sino posibilidad, la sensación de que tal vez, solo tal vez, existía un camino diferente al que había estado caminando. «Yo», comenzó, pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de Alberto. Por primera vez desde que lo conocía, el chef parecía completamente vulnerable. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía al miedo. No miedo físico, sino el terror existencial de alguien que se da cuenta de que toda su identidad profesional podría estar construida sobre fundamentos más frágiles de lo que había creído. «Clara», dijo Alberto, su voz apenas un susurro, «por favor, podemos hablar. Podemos encontrar una manera de hacer esto funcionar aquí». Era la primera vez en 3 años que usaba la palabra «por favor», dirigiéndose a ella. La primera vez que su tono sugería que necesitaba algo de ella, en lugar de simplemente
esperar obediencia automática. Clara lo miró durante un largo momento. Pudo ver en sus ojos el reconocimiento tardío de que había subestimado gravemente no solo su talento, sino su valor como ser humano. Pudo ver el pánico de un hombre que se daba cuenta de que había estado desperdiciando un recurso invaluable por puro orgullo. Pero también pudo ver que su miedo no venía de respeto genuino, sino de la comprensión de que la había perdido, y con ella, algo que no había sabido que tenía hasta que se fue. Clara tomó la olla de barro con las mismas manos que habían temblado de humillación apenas una hora antes, pero que ahora se movían con propósito y dignidad. Se dirigió hacia don Rodolfo, quien la esperaba con una sonrisa que irradiaba respeto genuino. «Vamos a probar este guiso», dijo con voz serena, «y después hablaremos de esa propuesta». 6 meses después, Clara se levantó a las 5 de la mañana no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Su pequeño departamento en la colonia Doctores había sido transformado en algo completamente nuevo, no por renovaciones costosas, sino por la energía diferente que lo habitaba. Las paredes seguían siendo las mismas, pero ahora estaban adornadas con fotografías de las cenas que había preparado, cartas de agradecimiento de clientes y un pequeño altar improvisado donde guardaba la vieja cuchara de madera de su abuela, como si fuera una reliquia sagrada. La cocina, antes utilizada principalmente para calentar comida congelada después de turnos agotadores, ahora bullía de actividad desde temprano. Clara había invertido parte de sus primeras ganancias en mejorar sus utensilios. Nada lujoso, pero herramientas de calidad que respetaban tanto su presupuesto como su dignidad. Una tabla de cortar de madera maciza que había encontrado en el mercado de San Juan, cuchillos que mantenía afilados como navajas, una segunda olla de barro que había pertenecido a la hermana de su abuela. Se movía por el espacio con una gracia que no había tenido en años. Sus hombros ya no estaban permanentemente encorvados en esa posición defensiva que había adoptado durante décadas de trabajos donde la humillación era moneda corriente. Cuando se miraba en el espejo mientras se cepillaba el cabello, veía algo que había olvidado que existía, una mujer que se respetaba a sí misma. Su rutina matutina había adquirido el carácter de un ritual sagrado. Preparaba té de manzanilla en una taza que había comprado en Talavera, no porque fuera cara, sino porque era hermosa y porque se había dado cuenta de que merecía beber en algo hermoso. Se sentaba junto a la ventana de su pequeña sala, observando cómo la ciudad despertaba mientras planificaba el menú del día, porque ahora tenía menús que planificar. Don Rodolfo había cumplido su palabra de manera que excedió incluso las expectativas más optimistas de Clara. Lo que había comenzado como una propuesta para cenas familiares ocasionales se había transformado en algo mucho más grande. Un servicio de catering boutique que se especializaba en comida del alma mexicana para familias adineradas que habían perdido la conexión con sus raíces culinarias. El boca a boca había funcionado como nunca lo hacían las campañas publicitarias costosas. La señora Herrera le había contado a su hermana sobre la cena que Clara había preparado para el cumpleaños de don Rodolfo. La hermana se lo había mencionado a su comadre, quien a su vez había contratado a Clara para el bautizo de su nieto. Una cadena dorada de recomendaciones que crecía orgánicamente, alimentada por la satisfacción genuina de gente que había redescubierto el placer de comer comida preparada con amor en lugar de técnica. Clara había aprendido a valorar su tiempo de una manera que jamás había imaginado posible. Cuando alguien la llamaba para contratar sus servicios, ya no decía sí automáticamente a cualquier precio que le ofrecieran. Había desarrollado una escala de tarifas que reflejaba no solo el costo de los ingredientes, sino el valor de su experiencia, su tiempo, su energía emocional. «Mi trabajo no es solo cocinar», le había explicado a doña Mercedes, una señora que había intentado regatear sus precios como si estuviera comprando verduras en el tianguis. «Mi trabajo es crear experiencias, es traer memorias de vuelta a la vida, es hacer que una casa huela a hogar». Había perdido algunos clientes potenciales por esta actitud, pero había ganado algo mucho más valioso: respeto por sí misma, y descubrió que cuando te respetas a ti mismo, la gente también te respeta. Los clientes que realmente valoraban lo que ella ofrecía estaban dispuestos a pagar lo que valía. Su guardarropa había experimentado una transformación sutil pero significativa.
Ya no compraba ropa únicamente por necesidad o precio. Había invertido en algunas piezas de mejor calidad, blusas de algodón que respiraban durante las largas horas de cocinar, zapatos cómodos pero elegantes que podía usar tanto en la cocina como al presentar los platos a los clientes. Nada extravagante, pero todo elegido con cuidado y comprado con dinero ganado, haciendo algo que amaba. Los domingos se había convertido en su día favorito. En lugar de Dread, los lunes que vendrían, los dedicaba a experimentar con recetas nuevas, a visitar mercados diferentes, a sentarse en cafés del centro histórico con un libro y un café, observando a la gente pasar. Era la primera vez en décadas que el tiempo libre se sentía como un regalo, en lugar de una carga. Una tarde de domingo particularmente hermosa, estaba leyendo en el café de Tacuba, cuando sintió una presencia familiar. Levantó la vista para encontrarse con Mario parado junto a su mesa, con el sombrero en las manos y una expresión nerviosa que le recordó a un niño, pidiendo permiso para sentarse en la mesa de los adultos. «Clara, soy Mario, del restaurante». Ella sonrió, marcando la página de su libro con cuidado. «Por supuesto que te reconozco. ¿Cómo estás?» Él gesticuló pidiendo permiso para sentarse, y ella asintió. Durante varios minutos conversaron sobre trivialidades, el clima, el tráfico de la ciudad, las multitudes de turistas en el centro histórico. Pero Clara podía sentir que había algo más que él quería decir. ¿Cómo está yendo todo?», preguntó finalmente. «Su nuevo negocio, quiero decir». «Bien», respondió Clara, y por primera vez en su vida, la palabra se sintió completamente verdadera. «Muy bien, de hecho». Mario asintió removiendo su café distraídamente. «He estado pensando mucho en lo que pasó ese día, en lo que usted dijo sobre cocinar con el corazón versus cocinar para impresionar». Clara esperó pacientemente. Había aprendido que a veces la gente necesitaba tiempo para encontrar las palabras correctas. Creo que tenía razón», admitió finalmente. «Desde que se fue, el ambiente en el restaurante es diferente. Alberto está, no sé cómo describirlo, más nervioso, más inseguro, y los clientes lo notan». Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que realmente quería decir. «Me preguntaba si alguna vez necesita ayuda. En su catering, estaría dispuesto a trabajar para usted. No como sus chef, no con ego, solo para aprender, para entender realmente lo que hace que la comida sea especial». Clara lo estudió por un momento. Pudo ver la sinceridad en sus ojos, pero también la herida, la comprensión de que había estado trabajando en un lugar que lo estaba entrenando para ser técnicamente competente, pero emocionalmente desconectado de su arte. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Porque ese día, cuando usted cocinó ese guiso, entendí algo que ninguna escuela me había enseñado. Vi cómo la comida puede ser un puente entre las personas, cómo puede sanar, consolar, celebrar. Y me di cuenta de que eso es lo que siempre quise hacer, pero no sabía cómo». Clara sonrió, pero no respondió inmediatamente. Había aprendido a no tomar decisiones importantes por impulso emocional, sino después de reflexión cuidadosa. «Déjame pensarlo», dijo finalmente. «Pero me da gusto saber que estás cuestionando. Eso es el primer paso para crecer». Cuando Mario se fue, Clara se quedó sentada en el café durante otra hora, no leyendo, sino reflexionando. 6 meses atrás, la idea de que alguien quisiera trabajar para ella habría sido inconcebible. Ahora era una posibilidad real, una señal tangible de cuánto había cambiado su vida. Esa noche, mientras preparaba la cena para sí misma, algo simple pero delicioso, porque había aprendido que merecía alimentarse bien, incluso cuando estaba sola, pensó en el camino que había recorrido. No había sido fácil. Los primeros meses habían estado llenos de dudas, noches de insomnio preguntándose si había tomado la decisión correcta, momentos de pánico financiero cuando los pagos se retrasaban. Pero había algo diferente en los desafíos que enfrentaba ahora. Antes, los problemas la hacían sentir pequeña, inadecuada, víctima de circunstancias que no podía controlar. Ahora, los desafíos se sentían como puzzles que resolver, obstáculos que superar, oportunidades para demostrar, no a otros, sino a sí misma, de qué era capaz. Se preparó un plato simple: huevos estrellados con salsa verde, frijoles refritos y tortillas calientes que había hecho esa mañana.
comida que cualquier chef entrenado en París podría considerar común. Pero mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, Clara sabía que había redescubierto algo que el mundo había tratado de quitarle, la capacidad de encontrar belleza y satisfacción en las cosas simples, en las cosas reales, en las cosas que nutren tanto el cuerpo como el alma. Por primera vez en décadas, Clara Esperanza Morales se fue a dormir sintiéndose exactamente como lo que era, una mujer valiosa, talentosa e irrevocablemente digna de respeto. 2 años después de aquel martes que cambió su vida para siempre, Clara estaba en la cocina de la casa de los Guerrero en Las Lomas, preparando una cena de Navidad para 3 generaciones de una familia que había aprendido a valorar la tradición tanto como la sofisticación. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo, dirigiendo a un pequeño equipo que incluía a Mario, quien había demostrado ser no solo un subchef talentoso, sino un estudiante humilde y dedicado. La empresa Cocina Clara ahora operaba desde una pequeña casa que había alquilado en la colonia del Valle, convertida en una cocina comercial completamente equipada. No era lujosa, pero era suya. Cada olla, cada cuchillo, cada especiero había sido elegido con cuidado y pagado con dinero ganado honestamente. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de familias reunidas alrededor de mesas cargadas de sus platillos, testimonios silenciosos de momentos especiales que ella había ayudado a crear. «¿Ya está lista la salsa?», preguntó Mario, acercándose con esa deferencia respetuosa que había reemplazado la arrogancia ciega que había aprendido en su empleo anterior. «Pruébala», respondió Clara, ofreciéndole una cuchara. «Dime qué piensas». Mario cerró los ojos mientras saboreaba una técnica que Clara le había enseñado. «Está perfecta», dijo después de un momento. «Picante pero no agresiva. El chile chipotle se siente, pero no domina». Clara sonrió. Durante los 18 meses que Mario había trabajado con ella, había sido testigo de su transformación de técnico competente a cocinero con alma. Ya no cocinaba solo con las manos, sino con el corazón, entendiendo que cada plato era una oportunidad de crear felicidad. La puerta de la cocina se abrió y entró la señora Guerrero, una mujer elegante de 60 años que había contratado a Clara no por necesidad, sino por el placer de tener comida real en su mesa durante las fiestas. «Clara, todo huele divino», dijo con genuina apreciación. «Mi madre, que tiene 90 años y es imposible de impresionar, ya preguntó 2 veces cuándo vamos a cenar». «En 20 minutos todo estará listo», respondió Clara, revisando los diferentes platillos que se cocinaban simultáneamente. Mole poblano que había tardado 2 días en perfeccionar, tamales que había estado preparando desde el amanecer, bacalao a la vizcaína que requería una técnica precisa pero no intimidante. Era comida que contaba historias. Cada receta tenía raíces profundas en la tradición mexicana, pero había sido refinada a través de décadas de experiencia práctica. No necesitaba nombres franceses ni presentaciones arquitectónicas para impresionar. Su poder venía de algo más fundamental, la capacidad de hacer que la gente se sintiera amada. Mientras revisaba los últimos detalles de la cena, Clara reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Ya no se levantaba cada mañana preguntándose si ese sería el día en que alguien la humillaría. En lugar de eso, se despertaba con anticipación, sabiendo que tenía trabajo significativo que hacer, gente que alimentar, momentos especiales que crear. Sus clientes la trataban no como personal de servicio, sino como la artista que era. La buscaban meses antes de eventos importantes, confiaban en su criterio, valoraban su experiencia. Había encontrado su tribu, familias que entendían que la comida real no era un lujo superficial, sino una necesidad emocional profunda. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Mario contestó con la profesionalidad que Clara le había enseñado, pero su expresión cambió mientras escuchaba. «Es para usted», dijo tapando el auricular. «Dice que es Alberto Mendoza, del restaurante». Clara sintió un estremecimiento breve, como si una nube hubiera pasado sobre el sol. Había logrado no pensar en Alberto durante meses. Su mundo actual era tan diferente, tan lleno de respeto y dignidad, que su antiguo jefe se había vuelto casi irrelevante para su presente. «Dile que estoy ocupada», dijo inicialmente, pero luego reconsideró. «No, espera, dame el teléfono». La voz de Alberto sonaba diferente, más delgada, menos segura. «Clara»,
Gracias por atender. Sé que no tengo derecho a molestarte. ¿Qué necesitas, Alberto?, preguntó Clara, su voz neutral pero no hostil. Quería disculparme. Y también necesito pedirte un favor. Clara esperó en silencio, permitiendo que la pausa se extendiera hasta que él tuviera que llenar el vacío. El restaurante está... Las cosas no van bien. Hemos perdido muchos clientes desde que te fuiste. Don Rodolfo dejó de venir, y cuando otros clientes preguntaron por qué, él les contó lo que pasó. La palabra se extendió. Hizo una pausa, y Clara pudo escuchar algo que nunca había oído en su voz. Vulnerabilidad genuina. Me preguntaba si podrías considerar regresar, como chef ejecutiva, salario completo, respeto completo, autoridad completa sobre el menú, lo que tú digas. La oferta era tentadora no por el dinero, sino por la validación simbólica que representaba. Era Alberto admitiendo públicamente que había estado equivocado, que ella había sido valiosa todo el tiempo. Pero Clara ya no necesitaba esa validación. Alberto, dijo con una gentileza que la sorprendió a sí misma, aprecio la disculpa y aprecio la oferta, pero mi respuesta es no. ¿Por qué?, preguntó él, genuinamente confundido. Puedo ofrecerte más dinero, mejores condiciones. No es sobre dinero, lo interrumpió Clara. Es sobre algo más importante. Durante 3 años trabajé en un lugar donde tenía que hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Ahora trabajo en un lugar donde puedo ser completamente yo misma. Hizo una pausa, mirando la cocina, bullendo de actividad positiva a su alrededor. Ahora entiendo algo que no sabía antes. No es suficiente tener un trabajo. Necesitas tener un propósito. No es suficiente ganar dinero. Necesitas ganar respeto. Y no es suficiente cocinar comida. Necesitas alimentar almas. La llamada terminó poco después, con Alberto prometiendo que entendía, aunque Clara dudaba que realmente fuera así. Algunos hombres necesitan perder todo antes de entender lo que tenían, y algunos nunca lo entienden. La cena de los Guerrero fue un éxito absoluto. Clara observó desde la cocina, mientras 3 generaciones de la familia se reunían alrededor de la mesa, compartiendo no solo comida, sino memorias, risas y el tipo de conexión humana que ella había ayudado a facilitar. La abuela de 90 años había llorado al probar el mole, diciendo que le recordaba exactamente al que preparaba su propia madre en Oaxaca. Esos eran los momentos que hacían que todo valiera la pena. Ver cómo un platillo preparado con amor y respeto podía transportar a alguien a través del tiempo, reconectar a familias con sus raíces, crear memorias que durarían para siempre. Mientras empacaba sus utensilios al final de la noche, Clara reflexionó sobre el journey que la había llevado desde aquel día humillante en la cocina de Alberto hasta este momento de profunda satisfacción profesional y personal. Había aprendido que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que reclamas para ti misma. Había descubierto que la edad no es una limitación, sino una acumulación de sabiduría que puede ser extraordinariamente valiosa si se presenta en el contexto correcto. Había entendido que el respeto no se mendiga, se gana, y se gana primero respetándote a ti misma. Pero la lección más importante había sido esta: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor. Nunca es demasiado tarde para convertir la humillación en fortaleza, el desprecio en determinación, la invisibilidad en una presencia imposible de ignorar. Clara se dirigió a su auto bajo las estrellas de diciembre, sintiéndose no solo exitosa, sino completa. Había transformado décadas de estar al servicio de otros en el arte de servir con dignidad, propósito y amor propio. Y esa, pensó mientras manejaba hacia su casa pagada con su trabajo, decorada según sus gustos, era la victoria más dulce de todas. A veces la vida nos pone en situaciones donde nos sentimos invisibles, donde otros deciden nuestro valor, donde aceptamos menos de lo que merecemos porque creemos que no tenemos opciones. Pero siempre las tenemos. Siempre podemos elegir reclamar nuestra dignidad, valorar nuestra experiencia y crear un camino diferente. La historia de Clara nos enseña que el respeto no es un privilegio que otros nos conceden, es un derecho que nosotros reclamamos.
que la sabiduría acumulada a través de años de experiencia tiene tanto valor como cualquier título universitario, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Has vivido alguna vez una situación similar a la de Clara, donde te sentiste invisible o menospreciado por tu edad, tu trabajo o tu condición? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque todos merecemos ser valorados, respetados y celebrados por lo que aportamos al mundo.